Muchas gracias, Ángel. Un gusto nuevamente estar en este espacio de Travel Land. Bueno, ya me tocó dar una conferencia, pero ahora me toca tener unas invitadas muy especiales, en lo particular para mí, porque más allá de lo profesionales que pueden llegar a ser, sé que son grandes seres humanos y bueno, hemos podido lograr hacer cosas juntos que hacia adelante seguramente van a detonar la industria turística y cultural. Y bueno, como esta sesión se llama el pasaporte hacia ese proyecto ganador, pues qué mejor que utilizar el pasaporte para volar hasta Colombia, porque nuestras invitadas están hoy desde allá, desde Colombia. Me da mucho gusto que nos acompañe Paola López y Mariale Latorre, CEO y COO, además de fundadoras de TFI, que también tengo el honor de ser parte de esta organización, también haberla fundado junto con ellas, pero ellas son las que operan, ellas son las que saben, ellas son las que están en el día a día. Y bueno, qué gusto que nos compartan qué es TFI, Tourism and Culture Fund for Innovation, ¿no? Esta maquinaria para tener ese pasaporte y llegar a un proyecto ganador. Y vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de los proyectos, cómo se arman, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya basta de que yo hable. Bienvenidas, Paola, Mariale. Gracias por estar aquí en Travel Land. Gracias, Tony, por hacernos partícipes de este espacio hoy en el que esperamos poder compartir muchos de esos conocimientos y que podamos subirnos a ese pasaporte para ese proyecto ganador. Total, total. Muchas gracias a todos. Gracias, Tony. Y qué genial compartir nuevamente otro espacio contigo. Sí, la verdad es que me interesaba mucho el que pudiéramos compartir con la comunidad de Traveland todos estos conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de los años. Ya entraremos en detalle de cómo lo han logrado. Yo quiero empezar con algo que hemos reflexionado mucho en nuestras sesiones en TFI y es decirle a nuestros amigos, ¿qué creen? Les tenemos buenas noticias. Allá afuera, en el mundo, hay mucho dinero para apoyar proyectos. ¿Qué creen? La mala noticia es que no hay buenos proyectos. Fíjense qué paradójico. El emprendedor siempre nos dice, es que yo no puedo echar a andar mi idea por falta de dinero. Pues, ¿qué creen? Hay mucho dinero allá afuera en convocatorias, ya nos platicarán Mariale y Paola, pero lo que no hay son buenos proyectos. Y si no me creen que dinero hay mucho y que la excusa no es no tener plata, como se dice allá en Colombia, a mí me gustaría empezar con una historia maravillosa que nos pueden platicar Paola y Mariale porque la vivieron. Y después de este ejemplo que nos van a dar, no hay excusas. Pueden conseguirse muchas cosas y nosotros podemos crear nuestro futuro. ¿Por qué no nos cuentan un poco de esa maravillosa historia? Ni siquiera voy a decir el título, Pau, Mariale. Bueno, la historia de los 1,000 pesitos, esa famosa historia, así como nos conocen a nosotros, las de los 1,000 pesitos. Hay que decirlo, 1,000 pesos acá en Colombia son menos del 15% de un dólar, realmente, más o Sí, menos. son 25 Sí, centavos de dólar, ¿no? Más o menos, un quarter. exacto. Sí, 25 centavos de dólar. Eso fue para la sorpresa de muchos lo que teníamos de presupuesto cuando yo era la directora de turismo y por supuesto María Alejandra estaba en el equipo de turismo que fue donde tuvimos la fortuna de conocernos. Allí pues tuvimos ese gran reto de que el gobernador de turno nos dio solo 1,000 pesos de presupuesto, el 25 centavos de dólar cada año, ni siquiera $100, nada, absolutamente nada. Y en ese reto, yo siempre digo, benditos sean los retos porque justo allí nosotros, gracias a eso fue donde empezamos a construir lo que hoy es la metodología de TFI, una metodología que se ha podido multiplicar ya a 14,000 millones de pesos, que en dólares sería 3 millones de dólares, un poco más de 3 millones de dólares, que se lograron pues con esta metodología de poder identificar necesidades, poder ver cómo se podía hacer ese factor atracción y hacer proyectos que impactaran dentro de las comunidades
y que pudieran ser muy atractivos para ese jurado en donde están todos esos recursos allí en el mundo, porque como dijo Tony, recursos y financiamiento hay mucho, lo que no hay son buenos proyectos y bueno, hoy esperamos poder compartir un poco más. Total, total, pero ahí, Pau, tienes que añadir que obviamente este proceso de aprender a darle en el tiro al blanco en esa formulación de los proyectos y en esa estructuración para que precisamente fueran así de atractivos, fue durante un periodo bastante importante y también con muchos nos de respuesta, pero también con muchos sís. Entonces eso ha sido como aprender gestionando y precisamente desde el sector público, pues el que no gestiona, mejor dicho, no hace nada. Entonces también fue una misión bastante interesante de hacer parte también de ese proceso y de que ahora no hayan excusas, porque no las hay. No las hay y cada vez que uno aprueba o recibe una aprobación de un proyecto, pues va a querer más y más y más. Y así es que estamos contagiando a todos los gestores turísticos y culturales aquí en Colombia y en México y ya estamos llegando a otros lugares de Latinoamérica para que se animen a participar y a presentar proyectos. Porque es muy cierto lo que mencionan, o sea, y tú lo dijiste muy bien, Mariale, ha sido esa, de repente, ese no que obtienes en un proyecto contra ese sí que es el sí ganador, ¿no? Ese eureka cuando ya puedes decir que lo lograste. Porque también déjenme decirles algo, eso es bien importante entenderlo, las buenas ideas no se apoyan. Lo que sí se apoya son los buenos proyectos. Tú puedes tener una idea maravillosa que si no la llevas hacia un buen proyecto, si no lo analizas, si no lo trabajas, nadie te lo va a apoyar. Esa es la realidad, ¿no? Y la verdad me encanta la modestia de mis invitadas, ¿no? Ya las conozco cómo son de modestas, pero nada más para darles una idea, ese presupuesto que mencionaron de 25 centavos de dólar cada año, ¿saben en dónde lo tenían? En un departamento, para nosotros en México, un estado, ¿no? Donde el destino turístico más importante de ese estado, ¿cuál creen que era? Cartagena de Indias. Ya es, digamos, como el Cancún colombiano. Imagínense, imagínense que el presupuesto de todo el estado donde estaba Cartagena de Indias tenía solo 25 centavos de dólar para el turismo. Y Pau y Mariale encabezaron el equipo que se encargó de conseguir más de 3 millones de dólares. Entonces, ahí está el ejemplo. Ya no hay excusas. Si creen que por falta de dinero no pueden echar a andar su proyecto, creo que están enfocándolo de mala manera, pero hay mucha frustración en este camino y ustedes lo han vivido. El vivir como esa buena idea al final puede no ser un gran proyecto. ¿Cuál sería el primer paso que le compartirían a nuestros amigos? Porque a ustedes les está tocando hacer algo bien interesante. Yo participo con ustedes en eso, pero ustedes lo viven en el día a día. Es el evangelizar sobre el armado de proyectos viables. Cómo mostrarle a la gente que no es solo una idea, sino es un ejercicio completo el de armar un proyecto y después encontrar la convocatoria adecuada en el lugar adecuado para después poderla presentar. ¿Cómo manejan primero ese primer planteamiento y esa frustración de quizás no pasar el primer filtro? Bueno, ahí hiciste varias preguntas, Tony. Pero Ya bueno, saben ya cómo estoy soy, entonces acostumbrada. Sí. ya estás acostumbrada, entonces puedes ir una por una, ¿no? En el camino. Sí, sí, mi corta memoria, vamos a ver si puedo ir respondiendo. La primera, por supuesto, creo que para poder hacer un armado o estructurar un proyecto ganador, hay que, uno, identificar necesidades. La convocatoria sí es importante, pero si nosotros no tenemos un proyecto que sea innovador, que pueda aportarle a los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, a esa agenda de 2030, pues en últimas, pues eso se puede estar quedando como en el camino.
Y ahí pues más adelante podemos compartirle algunos tips que nosotros también nos han funcionado justamente con este alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible, porque muchos de los emprendedores dicen es que mi empresa es lucrativa y por supuesto yo creo que no podría ser interesante para aquellas convocatorias que tengan que ver con ese impacto social. Y la respuesta es un no. Ahí les adelanto, spoiler alert. Pero digamos en esa identificación de necesidades, creo que también es muy importante plasmar la idea, formularla, como decimos nosotros. En últimas es algo que a veces los gestores se caen en ese proceso y les cuesta y se vuelven hasta un poco posiblemente perezosos en el trayecto de poder sentarse a escribir en cuáles son esas paticas que tiene mi proyecto, cuál es ese cuerpecito que debe tenerlo, cómo son los objetivos, a quién le quiero apuntar, en cuál es esa metodología. Y justo, digamos, ese es como nuestro gran reto y es lo que pues también mencionas de esa evangelizar. En ese evangelizar, digamos, hay algo muy importante que no solo es el encontrar esas oportunidades, que hay muchísimas en el mundo. Desde ya les digo, nosotros en TFI, en esta semana, solo en esta semana tenemos 402 convocatorias abiertas para la cultura y el turismo, que claramente, pues, desde un gestor que apenas está iniciando hasta uno que está en expansión, está en crecimiento, puede participar. Eh, pero ¿qué pasa? En esa estructuración de proyecto o en esa formulación o en ese plasmado en el papel es donde se pueden caer. Y para eso, pues nosotros también tenemos lo importante que es acompañar y orientar ese proyecto. Eso es lo que yo podría mencionar sobre estas varias preguntas que hiciste. No sé si María le quiera complementar allí. Sí, no, aquí es una pregunta interesantísima pues para empezar a abordar y empezar a no tener miedo a la frustración, ¿no? Porque en cualquier contexto puede pasar y en el mundo de los proyectos pues también, pero desde el principio empezar a tener esa flexibilidad también con nuestro proyecto, tener esa capacidad ok, ajustemos para esta convocatoria esto, resaltemos esto otro en otra convocatoria, pero es claro que un proyecto ganador, así pues nosotros lo vamos a mencionar siempre, el proyecto ganador no va a ser solamente un proyecto ganador. Y con un solo proyecto no vas a suplir todas las necesidades que tienes en tu proyecto. Entonces, eso quería pues abordar en esta primera fase. Perfecto, muy bien. Y bueno, ya ahorita dieron un panorama general, pero voy a empezar a ser un poco más puntual. ¿En qué sentido? En que sabemos cómo es el ADN del emprendedor. No podemos estar quietos, tenemos que estar explorando todo el tiempo, probando, tratando de crear consistentemente. Pero si yo quiero conseguir dinero, apoyo, financiamiento, llámese cualquiera de las opciones, un inversionista, ¿cómo debo de identificar o de conceptualizar mi proyecto? ¿Que me guste a mí o que le guste a los inversionistas? Siempre con esas preguntas de doble filo, Tony. Pero hay que balancearlo, digamos. En realidad yo me iría más porque le guste al inversionista, por supuesto, pero creo que para que sea un proyecto sostenible y rentable en el tiempo, también tiene que gustarnos a nosotros. Porque si, digamos, si no está apasionado con lo que está ideando, con lo que está estructurando, por supuesto, eso a largo plazo no va a tener futuro. Entonces, ahí yo te la cambiaría y lo que diría sería es que ese inversionista, digamos, tiene que ser muy afín o ese
también, pues cambiemos inversionista también por cooperante, por persona o empresa que también pueda apoyarnos, porque hay empresas como P&G, Coca-Cola, Pepsi incluso también, que aportan directamente a esos proyectos directos y no solo en forma de inversión, sino también de donación o financiación directa, lo cual pues también nos puede beneficiar. Pero a lo que mencionaba con eso es que hay que ser como una serpiente, siempre he dicho, en el lado positivo, acomodarnos y adaptarnos a ese ambiente o a eso o a esas líneas y términos que están presentando estas convocatorias, estos inversionistas o cooperantes, en las que también se ajusten a lo que nosotros también estamos tratando de proponer. Entonces, debe ser de parte y parte. Muy bien, y a Y ver, Mariale, con todo lo que está diciendo aquí Pau, ¿a ti qué te ha tocado estar involucrada en varios proyectos, el asesorar? Porque ya bien lo mencionaban, en TFI no es solo el tener información sobre las convocatorias que hay a nivel mundial para apoyar proyectos turísticos y culturales, sino que la clave está en el acompañamiento. A ti te ha tocado acompañar muchos proyectos. ¿En qué momento, con lo que está diciendo Pau, puedes correr el riesgo de perder identidad dentro de tu proyecto? Primero, si quieres, yo contesta creo, esa y ahorita te hago una segunda parte para que no digan que hago muchas al mismo tiempo. ¿No? sí, no, yo creo que es muy fundamental no perder esa identidad y siempre tratar de resaltar esa historia que vas a contar, porque a fin de cuentas en cada proyecto hay una historia detrás, ¿sí? Y ahí no hay que ser nada modestos, hablando de modestia, ahorita hace un ratico que mencionabas, en un proyecto no hay que ser modestos, y hay que encontrar siempre ese balance porque el impacto, por supuesto, no va a ser un impacto individual. Siempre los proyectos hay que verlos de que van a beneficiar el territorio donde estoy de alguna u otra forma, a una comunidad o a un grupo de personas. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero sí hay que empezar como a analizar muy bien la forma incluso de la que está redactada la convocatoria, porque ahí ya vamos a empezar a ver esas palabras claves que a ellos les va a interesar o qué prioridad le están dando con sus líneas estratégicas o líneas de trabajo de cada entidad, tanto pública como organizaciones privadas. Entonces ahí uno empieza a identificar cómo voy a comunicar el proyecto sin perder la identidad. Y eso es muy importante porque de todas formas el turismo y la cultura pues es eso que nos identifica y es lo que las otras personas también están buscando en uno. Entonces, sí siento que ese balance debe ser hacer un match de acuerdo a cada convocatoria y con el lenguaje también que de pronto el jurado que está leyendo espera leer. Entonces eso es lo que hay que empezar como a hacer serpientes, a la buena serpiente que menciona Pau, para no perder esa identidad. Buenísimo, muy bien. Aquí le voy a pedir a nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, si pueden empezar a comentar en las redes de Travelland. ¿Qué prefieren? ¿Darle gusto a los inversionistas o no perder identidad? Entiendo que la línea es muy fina, es muy delgada. Y bueno, vamos a ver qué opina la gente, a ver cómo van. Pero, ¿cómo identificar que tengo una buena idea, Pau? Midiéndola y probándola. Eso, la única forma de hacerlo es justo sacándola al mercado y probando el mercado, probando lo que se llama atracción. Eso es la única forma de poder saber si mi idea es no solo por gusto mío, sino porque realmente puede funcionar. Y ahí también creo que es importante poder escuchar también lo que nos pueden estar solicitando de esos cambios, de esas mejoras que pueden ir nutriendo nuestra idea inicial.
porque bueno, como dice alguien muy famoso, la primera idea no es siempre la mejor. Claro, sin duda. ¿No? Y con esto que dices, Mariale, yo te preguntaría, eh, ok, tengo una idea, ya nos dijo Paul, lo mejor es probarla, es medirla, pero hay algunos cuantos necios, por no decir que muchos, en el mundo emprendedor, que dicen, es que mi idea es la mejor. O sea, tuve un gran eureka en un sueño y no hay una idea igual a la mía y yo la voy a llevar a cabo. ¿Cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no a esa persona que te dice, es que esto es lo mío, es mi idea, yo la amo, es que no va a funcionar, no, pero es que yo la amo, o sea, quiero llevarla a cabo. ¿Cómo le dices, oye, momento, la medición dice que no, el mercado dice no, no hay manera? Bueno, ahí ya estás asegurando en ese ejemplo que el mercado no funcionó, ¿no? Pero en ese caso, pues va a ser más fácil decirle no y que empezar como a analizar esas cifras, esas métricas con las que se empezó a medir y por qué no funcionó, ¿sí? Pero obviamente si es una persona demasiado terca, pues tarde o temprano se va a dar cuenta que no le funcionó porque ya se va a poder ver en el reflejo también monetario, en su bolsillo, tanto que invirtió o no invirtió. Entonces, son muchos los análisis que hay que hacerle en torno pues de ese modelo de negocio y qué tan rápido lo probó y en qué falló. Entonces son desde todos los frentes hay que hacer como ese panorama de qué pudo haber fallado, pero siempre hay que apostarle a tener la respuesta del por qué no y por qué, o si puedes cambiar y ajustar algunas cosas o definitivamente tienes que descartarlo, borrón y cuenta nueva. Y entender eso, o sea, hay muchos casos, yo creo que la mayoría de la gente exitosa con sus ideas no fue de ese eureka inicial con el que arrancó, sino tuvo que vivir ese proceso y bueno, esa curva de todo el camino del emprendimiento para entender que, ok, ya tengo mi idea ajustada y escuché, pero una persona que no escucha, pues no va a hacer nada y le va a ir mal. Entonces, el escuchar todas esas observaciones y ser flexibles con tu idea tarde o temprano va a tener que migrar a algo porque el mundo está cambiando. Entonces, esa idea inicial no va a quedar estática nunca, nunca. Si te frenas en eso, ya ahí te hundes porque no escuchas y no estás cambiando al mismo ritmo de las necesidades del consumidor final. Claro. Y bueno, aquí estás mencionando varias veces el escuchar, ¿no? El escuchar, pero también yo voy a ir un poco más hacia lo tradicional de los emprendedores. ¿Qué es lo que escuchamos muchas veces? Steve Jobs no llegó en la primera oportunidad a lograr lo que hizo con el iPhone. Para ser un buen emprendedor tienes que tener muchos fracasos, aprender de ellos y finalmente llegará en algún momento ese gran proyecto, que en muchos casos llegan los fracasos y no llega el éxito, ¿no? Pero no valdría la pena ya cambiar esa historia, Pau, el de que forzosamente tienes que fracasar. ¿No podríamos evolucionar un poco en el concepto y no hablar de necesito un X número de fracasos para poder pensar en un éxito? Bueno, ahí estás hablando desde el punto más pesimista del asunto, pero los fracasos son necesarios para poder revisar en qué estamos fallando, no solo como personas, sino también de pronto en el contexto y en el momento en el que estamos lanzando un producto. Puede que en el caso pues que mencionas, en su caso pues no era el momento de sacarlo y lo volvió a sacar en un momento más tarde y ahí sí,
era el instante. Entonces ahí, digamos, el tema de los fracasos, ahí hay que verlo con cuidado y con detalle de ver que son lecciones, más que esa palabra eh, tan terrible que es un fracaso, que parece que uno no se fuera como a reponer de ese instante. Pero sí, yo creo que ahí habría que cambiar es más bien la narrativa, cambiar de que fracaso es más bien una lección y que es necesario, debemos es abrazarlos como parte del proceso, del camino del emprendimiento y de construir un proyecto que pues pueda ser ese futuro exitoso. Y bueno, ahí podríamos irnos directamente a ver muchos ejemplos, pero bueno, ¿quién en esta vida no ha tenido fracasos? Entonces, no hay que hablar de un número, sino, sino más bien cómo ese número realmente sí sirve para crecer, no para quedarse en el mismo cero que en el que estuvimos donde iniciamos. Claro, y entonces eso me llevaría a la siguiente pregunta, Mariale. ¿En qué momento ya es un fracaso nuestro proyecto? Se puede medir de muchas formas, pero pues la más común es si no tuviste ninguna venta en el tiempo que esperabas. ¿Sí? Y si analizaste o no analizaste, dependiendo, ¿no? De qué pasó ahí, pero hay muchas formas de evaluar. Si tú tienes las métricas claras, y eso lo mencioné anteriormente, esos, eh, siempre debes iniciar con algún objetivo a alcanzar, por supuesto, y evalúas si lo cumpliste o no. Si lo quieres intentar de otra forma diferente, fabuloso, pero no vas a estar todo el tiempo intentando sin ningún ajuste y sin ningún resultado esperado, pero siempre debe haber también como esas opiniones también de terceros, porque a veces uno sí se puede encerrar en su idea que es va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar, pero no estoy ajustando nada, pues definitivamente no va a funcionar así. Entonces, una de las formas de ver es dependiendo del objetivo que hayas plasmado en un inicio. Pueden ser varios objetivos, ponerles tiempo, no, en esta semana vamos a cumplir esto, en un mes, en un trimestre, ya pues dependiendo del tiempo que tengas tú para probar. Pero si pruebas y no cambias nada, pues ahí sí estamos graves. Hay un tiempo, ahora que lo estás mencionando, hay un tiempo para decir, bueno, si en 3 meses no logro llegar a estos objetivos, ya es un fracaso. Cada proyecto tiene su tiempo. ¿Cómo lo medirías? Depende de cada cosa que se va a medir, ¿no? Porque por supuesto debe haber como ese tiempo de prueba, pero es un tiempo de prueba que en tu caso debes tener como esos frentes, digamos que abordados y que te dé tranquilidad de que estás en un periodo de prueba. Entonces, ese tiempo, la única persona que lo va a medir eres tú, ¿sí? Ya en un proyecto, por supuesto, va a depender también de las convocatorias, porque hay convocatorias que te dicen, no, tienes que ejecutar en lo que queda del 2021 o durante 5 años. Entonces, puede ser muy flexible y dependiendo del contexto de cada quien. Pero si es tu idea, pues tú pones tus tiempos también, dependiendo de tu contexto. Claro. Y bueno, me voy a quedar sobre todo con el tema del tiempo, ¿no? El famoso timing en los negocios, que tú puedes tener un gran negocio considerado con un proyecto armado, pero el momento de lanzarlo al mercado no es el adecuado. Y entonces te lleva a un fracaso. O, por el contrario, lo lanzas en el momento adecuado, aunque no esté muy bien armado el proyecto y tiene mucho éxito. ¿Cómo medir ese timing, Pau? ¿Cómo decir, este es el momento? Sé que no hay un momento ideal, pero ¿cómo puedes identificar cuál puede ser
el momento más idóneo para lanzar tu proyecto? Pues revisando el contexto realmente, poder estudiar el mercado, cómo está actualmente, ver si lo necesita, o sea, evaluar como esas necesidades del problema. Digamos, cuando uno está haciendo como un proyecto o una empresa, uno inicia revisando cuál es el problema que atiende con su solución y ahí sí, con esas necesidades que ves, ver si realmente son necesidades que yo, están en mi cabeza o están realmente apropiadas pues en el público. Ahí varía, pues digamos, hay muchas cosas que van a depender pues del proyecto en sí, que pueden ser, como dices, de timing, que te las puede indicar directamente si el proyecto en absoluto llama la atención. Puede ser, por ejemplo, cuando por ejemplo, se hizo el tema de la energía eléctrica, al principio la gente decía, ¿qué es esto? Esto no creo que sea lo mejor. Algunas de esas ideas que son demasiado disruptivas, al principio causan como ese choque cultural, ese choque de contextos o de edades que podríamos decir, y que en últimas el tiempo es el que va a decir cuándo es el momento para lanzarlo o para ponerlo en el mercado. En el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, tomó un poquito de tiempo para que se pudiera como instaurar en el mercado y que la gente lo pudiera apropiar. Y así ha pasado con muchísimas cosas, con el celular, con los computadores, cuando se entró con el tema del internet, con el telegrama, en fin, con muchos productos innovadores que hemos visto y que justo pues ha pasado ese tema del timing. Ahora, no solo el timing, como dije, es uno de los problemas iniciales cuando fracasamos, vuelvo a poner eso entre comillas, que sería como esas lecciones, sino también hay que verificar si lo que podemos estar es confundiéndonos con un tema de precio, de ajuste de producto. Pues recordemos para los que hemos estudiado un poco el tema del tema de mercadeo, que hay unas 4 Ps, que es un tema de promoción de producto, plaza, precio, y que eso habría, antes de considerar lo que realmente no va a funcionar, habría que verificar cada uno de esos puntos para ver si realmente en dónde está fallando pues nuestro proyecto en sí, antes de decir que es el timing. Claro, ok. Muy bien, entonces también podríamos hablar un poco de suerte a la hora de lanzar nuestro proyecto, Mariale. O sea, el timing también puede ser parte de suerte, el haberlo lanzado en el momento adecuado. La palabra suerte, a pesar de que es bien chiquita, es peligrosa también, pero es mejor no Ya lo contar con sabía la yo, suerte, o sea, porque Mariale es la ya dura sabía. del equipo, ¿eh? O sea, es la dura, es la que dice sí, no, blanco, negro, por eso ya sabía yo y le hice la pregunta a ella en específico. ¿No necesitamos algo de suerte en los emprendimientos? Hay más bien que tener, en vez de tener suerte, analizar bien todo el contexto que ya estamos mencionando. Por supuesto, no sé, el caso de la pandemia, a todo el mundo le afectó de alguna forma y mucha gente también tuvo suerte de que quiso empezar a vender tapabocas. ¿Sí? Claro. Etcétera, es un ejemplo. Pero es analizar y si tú te unes a esa tendencia y hay también, digamos, muchas herramientas en la web que se pueden utilizar para a ver si de pronto tenemos suerte con esto que se viene en un mes, en 2 meses, que se está calentando por ahí en un arrocito en bajo y que va de pronto a estallar más adelante. Entonces, ¿por qué no nos unimos a esas tendencias más que suerte? ¿Sí? Y además que son muchos factores, si tú tienes buenas relaciones, si tú estás preparándote cada vez más, si estás atendiendo todos esos otros frentes, pues la suerte se va a unir a ti
y va a ser como ese impulso, más no lo principal. Muy bien, buenísimo. Entonces, para ti no hay suerte. Entonces, para ti hay trabajo duro, que finalmente es lo que necesitamos. Y hablando de trabajo duro, Pau, ¿cómo, ¿cómo hacerle entender a ese emprendedor solitario que los tiempos ya cambiaron, que ya no es un momento de creación, sino que estamos en momentos de co-creación? Yo creo que esa es la parte más difícil, Tony. Realmente de todo este asunto creo que es la más difícil porque en el caso de lo que nosotros trabajamos, que es con propiedad intelectual, con estructurar ideas, muchos de ellos quieren o se mantienen en su estatus egoísta, encerrados en ese huevito, en esa esfera de no querer compartir esas ideas y por el miedo de que se las roben, de que alguien llegue y se las tome, es ahí cuando dejamos de lo que tú dices, de pasar a la co-creación, de abrirnos a oportunidades, por ejemplo, como estas de fondeo, de abrirnos a esos momentos en los que podríamos multiplicar esos 1.000 pesos de presupuesto. Entonces, justo es ese reto principal en el que todavía estamos luchando, en el que dijimos en la pandemia, bueno, seguimos en la pandemia, pero en esa parte en donde estaba todo más complejo, fue cuando dijimos, no, ya la gente va a empezar a pensar más de forma cooperativa, a pensar de forma más en ese trabajo colaborativo, pero hemos visto que la gente todavía no ha aprendido esa lección. Y, Claro. y, y no sé si tenemos que pasar otra pandemia, ya eso es una reflexión mía, propia, personal, si tenemos que pasar otra pandemia para ver y pensar si debemos abrir nuestros cerebros y nuestras mentes para empezar eh, a expandir esas redes que tenemos de co-creación. Eh, Creo que es un ejercicio más de reflexión personal que debemos tener. Nosotros seguimos en esa labor, difundiéndola por toda Latinoamérica, abriendo pues nuestros espacios para que puedan, bueno, la labor pues de TFI justamente es eso, de que puedan compartir sus ideas y puedan multiplicar ese presupuesto, esas ideas que tienen y hacerlas realidad, hacerlas tangibles. Y justo, bueno, digamos, todo el tiempo estamos en esa labor de generar esos espacios de co-creación. Digamos, si ahí ya hay unos, si ya la gente, pues digamos, sigue o los gestores siguen en ese estado de individualismo, pues posiblemente esa reactivación económica vaya a tomar muchísimo más tiempo de lo que nos podría tomar. Y es una lección que nosotros en el sector tenemos que aprender y estamos aprendiéndolas porque la reactivación económica está lenta. Lenta, ¿no? Y bueno, voy ahora a eso, ¿no? Hoy el turismo, y lo he mencionado en muchos foros, los que nos dedicamos al turismo hemos ido en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza es invitar a la gente a salir para visitar nuestros destinos. Y hoy somos los primeros en decirle, quédate en casa, cuídate, toma precauciones. Y entonces en ese momento me cuestiono, ¿es época de emprendimiento? ¿Es época de empezar un nuevo proyecto, de lanzarme a esa aventura o tengo que simplemente sobrevivir? Mariale, ¿qué oportunidades ves tú que hay allá afuera? Y bueno, también partiendo de la base que TFI lo lanzamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Primero, si es el momento de lanzar un proyecto o cuándo podría ser ese momento, hablando de los timings y demás. Y la otra, ¿qué oportunidades puedes compartirle a la gente de convocatorias que hay en TFI disponibles?
Claro, bueno, hay varias preguntas como siempre. Bueno, quiero iniciar con lo que nos dicen muchas cámaras de comercio ahorita que hemos estado en giras por todo Colombia con varias entidades y todos están sorprendidos de que desde que inició la pandemia han habido también muchas nuevas empresas que se están constituyendo. Sí, entonces eso es un indicador y más que pues uno de pronto pues que no está saliendo igual que antes y que estábamos por todo el territorio moviéndonos y viviéndolo de primera mano, sí hemos estado escuchando muchos emprendimientos y bueno, también nosotros somos un caso vivo también desde nuestra empresa de consultoría 2 semanas antes de que pusieran aquí el confinamiento en Colombia, nos habíamos formalizado nosotros. 2 semanas que estuvimos Claro. sin esos límites, pero era decidir, o sea, nos vamos a quedar cruzados de brazos, pues no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ajustémonos a la tendencia. Si la tendencia es estar en casa, pues nos unimos a ella, nos preparamos, porque es que siempre va a haber preparación, tiempos de prepararse, siempre debe ser prioridad también en toda la trayectoria del emprendimiento. Y bueno, eso ya también es una opinión como personal, ¿no? El que se deje de preparar, pues va a quedarse bastante atrasado porque todo está cambiando. Entonces, la decisión ya la pones tú de acuerdo a tu personalidad, de que si quieres afrontar también varios retos que te van a traer aprendizajes y que te van a ir moldeando esas ideas en estos contextos diferentes, pues siempre va a ser como una buena oportunidad intentarlo, ¿sí? El que se queda sin intentarlo, pues no va a saber si hubiera funcionado o no. Entonces Claro. ya tienen también como ese carácter del emprendedor, que no todos nacimos o nacieron para ser emprendedores, y eso también hay que tenerlo claro. Hay personas que de pronto en otros contextos se sienten más cómodos. Puede ser. Entonces, pero si no lo Claro. ensayas, no lo pruebas y no lo No lo vives por pruebas, ti claro. mismo, pues no vas a saber la respuesta. Sí, sin duda. Entonces, ¿en qué invertir nuestra creatividad, Pau? O sea, turismo, cultura, dos áreas muy afectadas con el tema de la pandemia. No están abiertos los museos, no están abiertos los teatros, conciertos masivos, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, en tema turístico tenemos muchas restricciones, etcétera. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque muchas veces pensamos que eso de los proyectos turísticos y culturales, pues es diversión, ¿no? Es rumba, es playa, es sol y hay mucho más, ¿no? En dónde ves tú grandes campos de oportunidad? Bueno, yo quiero contestar esta pregunta contestando una parte de la de Mariale, que era de Ok, las que me gustó, que era, le habías preguntado cuáles eran como esas oportunidades de convocatorias que podrían darnos como ese campo de posibilidades también para poder invertir. La quiero contestar mezclada porque pienso que justo las convocatorias pueden que vayan mucho más avanzadas que lo que pueden ir los emprendedores. Eso es ambiguo, pero es la realidad. ¿Y por qué voy a decir que es la realidad? Porque, digamos, muchas de esas convocatorias vienen de otras partes en las que nosotros, tal vez de pronto en Latinoamérica, todavía no hemos apropiado y no hemos implementado. Entonces, en ese sentido, nos alcanzan a ver, nos alcanzan a visionar otras partes de inversión que tal vez nosotros no tenemos actualmente. Entonces, quisiera pues responder a esta pregunta iniciando y diciéndoles que hay como múltiples oportunidades o fuentes de financiación que hay que diferenciar. Por un lado, sí, hay becas, residencias artísticas, subvenciones, hay financiación directa, hay también fondos de capital de riesgo,
inversión, y esas oportunidades que son, esas fuentes de oportunidades, en últimas, cuando abren las convocatorias, nos dan unas luces de qué es lo que nosotros deberíamos invertir allí. Que a veces nosotros, pues por falta de autorreflexión, y vuelvo a la palabra reflexión, no hemos podido identificar en nuestro contexto. Ese factor innovación, en últimas a veces nos falta muchísimo. Por ejemplo, ¿de dónde vienen las startups más grandes de todo el mundo? En este momento están yendo o de Norteamérica o de Israel, por supuesto, para los que de pronto todavía no sabían que en Israel hay un ecosistema de emprendimiento bastante fuerte, sobre todo en startups de turismo, muy fuerte, que se han ganado incluso premios de la OMT. De España, por supuesto, también hay un ecosistema bastante fuerte, pero justo esas startups, muchos de los emprendedores tradicionales no han entendido cuáles son esas soluciones que están ahí a la vista por falta pues de esa autorreflexión. Cuando me refiero a autorreflexión es podernos hacernos las preguntas correctas de qué no está funcionando en nuestro contexto y cómo podemos nosotros solucionarlo, a través no solo desde la tecnología, sino también de enseñanza, de transferencia de conocimiento, o incluso de la parte de sostenibilidad, que yo siento y sé que va a seguir siendo uno de los más apetecidos en estas partes de inversión, por lo mismo, por la misma preocupación que hay general por el tema del calentamiento global. Entonces, sí, digamos, las convocatorias generales, digamos, nos dan esas luces. Por ejemplo, Subculture Fund, que es una convocatoria sueca, está abierta 3 veces al año solo para proyectos culturales que implementen tecnología y cultura a la vez, que sean, por ejemplo, tours artísticos, que puedan incluir pues temas de innovación tecnológica, o que incluso puedan tener temas de producción musical, que también incluyan pues la tecnología en su producción. Digamos, hay un montón de oportunidades que les podría decir, pero por ejemplo está también el Fondo Global de Innovación, que también incluye oportunidades que son, como dice el Fondo Global de Innovación o Global Fund Innovation. Allí lo que más apoyan son proyectos de índole social que pueden ser abordados desde la cultura y el turismo, que apoyen sobre todo a los objetivos de desarrollo sostenible, y vuelvo a decir eso. Entonces, digamos, estas dos convocatorias son unas de las miles que pueden encontrar, que te dan luces de qué es lo que está buscando el mundo y qué es lo que están tratando de invertir, y justo pues también de lo que nosotros podríamos hacer con nuestro propio esfuerzo. Claro. Y bueno, aquí con lo que estás diciendo queda ya muy claro el tema, ¿no? El emprender no es forzosamente el crear algo nuevo y maravilloso, el descubrir el hilo negro, el ser el nuevo Da Vinci moderno, ¿no? Que inventa todo. Porque ahí están las líneas de acción. Que eso es interesantísimo para todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Bueno, no hay que quebrarse mucho la cabeza. O sea, al final, si conoces lo que está pidiendo el mercado, en este caso de las convocatorias, de los apoyos y los financiamientos, bueno, pues ya sabes por dónde ir. Y seguramente ahí es donde puedes encontrar cabida para tu pasión y acomodarla a ese financiamiento. Y entonces, ¿qué te faltaría, Mariale? El relato. Hay una parte dentro de toda la capacitación que se da en TFI y toda la consultoría que a mí me gusta mucho porque es mucho más amplio el término. No es solo el storytelling, sino también es el story doing, ¿no? Entonces, lleguemos al final, al relato, porque si se fijan, estamos regresando al principio. ¿Qué hacemos? Le damos gusto al inversionista, seguimos nuestra pasión, pero cómo relatamos
nuestra pasión para convencer al inversionista? Bueno, en estos pocos minutos que nos quedan no va a ser suficiente y además que hay muchas otras técnicas y no solamente de cómo contar la historia porque eso al final de cuentas también es si vas a cautivar o no al lector, porque va a ser un lector el que va a estar evaluando tu proyecto, ¿sí? Debes buscar como esos ganchos para que digan, wow, sí, este va a ser un proyecto ganador, un proyecto atractivo, un proyecto que va a impactar, un proyecto que necesitamos. O sea, cómo logramos que esta persona diga sí. Y no solamente, por supuesto, el storytelling y el story doing, eso es una cátedra de algún par de horas, aunque sea, para aprender las técnicas, pero todo es técnica y no debemos como asustarnos o rechazar esas nuevas técnicas y creer que solamente se utiliza el marco lógico o unos formatos tan técnicos que nos de pronto nos acostumbraron en algún momento a creer que tenía que hacer así la estructura de nuestro proyecto. No, ahora hay cada oferente tiene su formato, su tipo de también de poder hacer que uno cuente esas historias y es identificarlo. Entonces, por eso siempre debe haber como esa flexibilidad, pero para eso también tenemos que estar abiertos a aprender un poquito de esas técnicas que funcionan, ¿sí? No son técnicas que vas a encontrar tampoco en internet fácil, de cómo va a hacer un story doing para proyectos. No, son técnicas que tú al formular y al participar te vas a ir dando cuenta. Entonces, esas son las estrategias que desde TFI que nos han funcionado y que ya pues han habido casos exitosos no solo para nosotros o para el contexto en el que estábamos también en un rol público, sino casos de éxito de gestores turísticos y culturales de que ya lo han hecho, les ha funcionado y cómo lo han hecho. Entonces ahí más que aprender esas técnicas es contar con ese acompañamiento que hacemos internamente para todos los usuarios de la plataforma de TFI para que aceleren y aprendan esas técnicas que nos han funcionado. Entonces, el espacio no nos da hoy para hablar en detalle de cada una de ellas, pero Claro. que sepan que en TFI tienen ese espacio que se acompaña ilimitadamente por un año entero que se adquiere esa membresía. Ahorita pues estamos manejando esa modalidad de una membresía anual y vas a tener ese acompañamiento personalizado permanente. Y tienes que comunicar esa historia y tienes que contarnos un poco también de ese proyecto para poder ayudarte y apostarle a tu contexto. A tu contexto. Muy bien. Pues más claro no podía quedar. Ya vimos muy bien cómo opciones hay en el mercado, hay oportunidades, hay que prepararse, hay que trabajar en equipo, hay que medir. Finalmente, para cerrar, Pau, porque ya se nos acaba el tiempo, tus últimas palabras para despedir este panel y simplemente dónde pueden contactar a TFI, Tourism and Culture Fund for Innovation. Bien, la invitación es a que ingresen a www.fundtour.com, fundtur.com. Allí podemos encontrarnos a que puedan encontrar esas oportunidades de fondeo desde $100 hasta más de $2 millones para poder hacer sus proyectos culturales y turísticos realidad. Los esperamos allí y estaremos en contacto. Síganos también en Instagram como TFI Fundtour. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, ahí está toda la información. Se necesitan buenos proyectos y para lograr buenos proyectos se necesita acompañarse de muchos profesionales como Paola López, como María Latorre, que nos acompañan a través de TFI Tourism and Culture Fund for Innovation. Así es que muchas gracias.